Entonces, recordemos que ya habíamos básicamente visto todo lo que era el análisis de gráfica. De hecho, después de esta clase, el ejercicio, ¿verdad? Va a ser terminar de ver acá cuál es el dominio, el ámbito y así sucesivamente. Sin embargo, en este momento lo que vamos a hacer es determinar, ¿verdad? El tema que nos falta, máximos y mínimos, y lo que les había puesto, que era puntos de inflexión y puntos críticos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar con lo que son máximos y mínimos absolutos, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Y lo vamos a hacer con un diagrama. ¿Ok? Y por acá relativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando hablamos de máximos o mínimos absolutos, nos referimos a alguna imagen, ¿verdad? Que sea superior al resto. Entonces, vamos a buscar por acá un K que sea mayor estricto, ¿verdad? Que f de x. ¿Ok? Mayor o igual. Tiene que ser así. O un, por acá, igual, llamémosle acá, para que entendamos un poco mejor, llamémosle acá m mayúscula al máximo y m minúscula al mínimo. ¿Ok? Entonces estamos buscando una imagen que sea superior al resto, ¿verdad? O una imagen que sea inferior, por decirlo así. ¿Ok? Entonces observemos la gráfica, ¿verdad? Veamos que el ámbito de esta función, ¿verdad? Sería de menos 2 a 2, ¿ok? Incluidos, ¿verdad? Tenemos que unir el conjunto que contiene al 4 y al menos 6, ¿ok? Perdón, sí, mentira, es al menos 4 y al 3, ¿ok? Porque estamos en el ámbito, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, existe en ese ámbito, ¿verdad? Que acabamos de tomar, alguna imagen que sea superior a las demás. Pues sí, veamos por acá, ¿verdad? Si vemos este punto, ¿verdad? Es el que está superior al resto. Veamos que no hay ninguna otra imagen que sea superior a 3, ¿ok? Como es, por ejemplo, si nos venimos acá, aquí no, aquí es 2, ¿verdad? Y no hay nada, ¿verdad? Superior a 3, ¿ok? Entonces el máximo acá, ¿verdad? El punto, voy a escribirlo por aquí. Punto máximo sería 4,3. ¿Ok? ¿Les queda claro? Profe, una Sí. pregunta. Si Ajá. de casualidad el punto, digamos que yo veo que es el máximo, está abierto, ese cuenta, aunque esté abierto o no. No, digamos, si el punto está abierto, ahí no existe, ¿verdad? Por Ok. ejemplo, que este trazo viniera hasta acá, ¿verdad? Omitamos este. Este Ajá. trazo viene hasta acá y este punto está abierto. Ahí no existe máximo, ¿verdad? Entonces el máximo sería Bueno, donde absoluto. está menos 4,2. Digamos un ejemplo. Ajá. Sería como punto. Ah, ya. Es que aquí hay gráficas, ¿verdad? Que no poseen máximos absolutos o mínimos absolutos, ¿ok? Es decir, no siempre existe el Ajá. máximo o el mínimo absoluto, Ok, ¿ok? ok. De hecho, eso ustedes lo van a ver en algunas gráficas. Y cómo entendemos o vemos gráficamente que no existe máximo absoluto. Es muy simple, ¿verdad? Si el ámbito de la función es R, ¿verdad? No, ¿verdad? O si el ámbito de la función va a más infinito, ¿verdad? Por ejemplo, que venga desde menos 3 a más infinito, no existe máximo absoluto. O por ejemplo, si viene de menos infinito a 5, el ámbito, entonces no tiene mínimo absoluto. ¿Ok? Eh, entonces el ámbito en realidad nos dice si existe
si no existe máximo o mínimo absoluto. ¿Ok? Y veamos el mínimo. Encontremos el punto mínimo absoluto. Vean que acá tenemos este punto, ¿verdad? Este punto está abierto, este punto está cerrado y es la imagen menor a todas, ¿verdad? No hay ninguna imagen que sea menor a esta de acá. Siempre vamos a analizar todo en Y. Entonces vean que aquí el -4 es la imagen que es menor que todas, ¿verdad? No existe ninguna imagen acá. Vean que si nos venimos desde menos infinito, no existe. ¿Ok? Entonces sería el punto sería -6, acá, mínimo, sería -6, -4. Ok, sin embargo, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que puede que exista, puede que no. Aquí hay diferentes maneras en cómo se puede preguntar. Por ejemplo, si nos dicen punto mínimo absoluto, punto máximo absoluto, la respuesta siempre tiene que ser un par ordenado. Eso es como cuando nos preguntan por intersecciones con los ejes, ¿verdad? Siempre la respuesta es un par ordenado, pero cuando nos dicen explícitamente un punto, la respuesta siempre tiene que ser un par ordenado, como este de acá. Lo que pasa es que nos pueden preguntar de otra manera. Nos pueden preguntar solamente por el máximo o el mínimo. Entonces, si la pregunta solamente es determinar el máximo, ¿verdad? El máximo acá es 3. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería el mínimo? El mínimo sería -4. ¿Ok? Entonces, esa es otra manera de preguntar, ¿verdad? Que a veces vienen en algunos ejercicios. ¿Cuál es otra manera? Bueno, ¿dónde se alcanza? Entonces nos pueden preguntar dónde se alcanza o la coordenada X donde se alcanza el máximo o el mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, ante esa pregunta, más bien respondemos con la coordenada X. Entonces, cuando nos preguntan dónde se alcanza, la respuesta sería 4. ¿Ok? Recuerden que aquí pueden preguntarnos dónde se alcanza o repitiendo nada más, dónde se alcanza o bien la coordenada X donde se alcanza el punto máximo o mínimo. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta acá. ¿Les queda Profe, claro? ¿Sí? algo que no entiendo bien realmente es por qué el mínimo es -4 si, digamos, la gráfica no llega hasta ahí, digamos, es como un punto aparte, siento yo, ¿no? Este punto Sí, es que vea que la gráfica sí se toma, digamos, en el ámbito, sí considera el -4. Es decir, si yo quiero determinar aquí cuál es el ámbito de la función, ¿verdad? Recordemos que lo que hacemos es trazar rectas horizontales. Entonces venimos. En menos infinito no hay relación. Subimos y subimos. En -4 sí hay relación. Yo trazo una recta horizontal acá y en -4 sí hay relación, ¿verdad? Pero todavía no lo vamos a tomar. Porque vean que de -2 a 2, ¿verdad? -2 abierto, no, -2 sería cerrado, porque sí tiene relación acá. Entonces sería de -2 a 2, ¿verdad? Unión, el conjunto que contiene el -4 y el 3. Entonces vean que sí forma parte, ¿verdad? Del ámbito de la función el -4. ¿Ok? Entonces sí, digamos que acá sí podemos responder de esa manera. ¿Le queda claro? sí, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No. Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es relativos, ¿verdad? Eso es lo que nos falta en este diagrama. ¿Ok?
¿qué podemos ver como, o qué es para efectos del curso, verdad? Nosotros lo que tenemos que entender es que los máximos o mínimos relativos, lo que sucede es un cambio de monotonía. Entonces, recordemos que que era la monotonía. La monotonía es cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que una función, en este caso una gráfica, ¿verdad? Tiene un cambio de creciente a decreciente, porque es un cambio de monotonía. ¿Ok? Entonces, busquemos acá cambios de monotonía en esta gráfica. ¿Ok? Este trazo de acá, ¿cómo sería? Creciente. Ese trazo sería creciente, exacto. Y este trazo sería Creciente. decreciente. Creciente, decreciente, creciente, decreciente, creciente. Entonces vean que encontramos, ¿verdad? Incluso aquí, ¿verdad? Tenemos decreciente, creciente, pero este punto está abierto. Entonces ahí tendríamos como, ahí no existe, digamos, ese punto. Entonces tiene que estar bien definido ese punto donde está el cambio. ¿Ok? Entonces veamos acá. Vamos de creciente a decreciente. ¿Ok? Entonces observamos que hay un cambio. Y si, digamos, yo me olvido de absolutamente todo este trazo, ¿qué es esto? ¿Un máximo o un mínimo? Absoluto, digamos. Un máximo. Sería un máximo, exacto. ¿Verdad? Si yo me olvido de este punto y me olvido de todo el resto de la gráfica, esto sería un máximo, ¿verdad? Relativo solamente a este intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, de -5 a -3, si yo me olvido del resto de la gráfica, resulta que tenemos que esto sería un máximo. Entonces, si los vemos acá, ¿verdad? Un máximo, ¿verdad? Y nos preguntan por un punto, ¿ok? ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Digamos, díganme ustedes la respuesta con un punto, ¿ok? Menos 4,2. -4,2, perfecto. Muy bien. Y vean que aquí no cambia con respecto a esto. Si yo les pregunto por el máximo, ¿verdad? El máximo sería 2. Si yo les digo dónde se alcanza el máximo relativo, sería en -4. Ahora la pregunta es, ¿existe otro? Pues sí, ¿verdad? Veamos que aquí hay un cambio de creciente a decreciente. Y vean que este sería el máximo. De igual manera, si nos olvidamos, ¿verdad? De esta gráfica o de este trazo que les estoy señalando, y por ejemplo, solamente consideramos el intervalo que va de -1 a 1, ¿qué tenemos acá? Tenemos un máximo también. Entonces no es único, ¿verdad? Ok. Y así es como se determina. Ahora, ¿qué pasa con el mínimo? El mínimo es similar, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí vamos a ver más bien de creciente a creciente. Vean el cambio, es diferente. De creciente a creciente, pero siempre hay un cambio de monotonía. Entonces vean que el punto mínimo relativo sería 3, -2. ¿Ok? Entonces veámoslo acá, nada más escribámoslo, ¿verdad? Y el mínimo relativo sería, si nos preguntan por el punto, 2, -2. Así quedaría. ¿Ok? Y ese sería el punto mínimo relativo. ¿Ok? En el examen a veces les preguntan por uno, ¿verdad? Por ejemplo, si hay varios máximos relativos, entonces la respuesta podría ser, y les preguntan solamente uno, -4,2, o bien 0,1. ¿Ok? Profe, ¿Sí? pero la respuesta no sería 3, -2. Perdón, sí, en eso tiene razón. Sería 3. Muy bien. Me están poniendo atención. Todo bien. Ok, vamos a ver aquí que se desenfocó un poco.
y listo. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿dónde se alcanza el mínimo relativo, verdad? Pues, ¿cuál sería la respuesta? Sería esa, 3, menos 2. No, eso estaría No, incorrecto. sería -2. Y estaría incorrecto también. 3. Sería 3, exacto. Vean que tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque vean que aquí, como yo se los expliqué, si nosotros hablamos de un punto, la respuesta sí es 3, menos 2, ¿verdad? Si nos hablan por el punto mínimo relativo, ¿verdad? Que es esto que escribimos acá, esta expresión. Sería 3, menos 2. Si nos preguntan dónde se alcanza en 3. Y si nos preguntan el mínimo relativo, sería -2. ¿Ok? Entonces tengan muy presente eso, ¿verdad? Porque sí, lamentablemente si responden mal, eh, ustedes están identificando el punto bien, ¿verdad? Están diciendo aquí es el mínimo, pero la respuesta está mal. Entonces tienen que tener mucho cuidado y entender qué es lo que les están preguntando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, y resulta que un punto crítico, ¿verdad? Es un punto donde cambia la monotonía. Entonces vemos acá 3 puntos críticos. Este de acá y este de acá. Es decir, cuando existen máximos o mínimos relativos, también existen puntos críticos. ¿Ok? Todos los máximos o mínimos relativos, en este caso, ¿verdad? Son puntos críticos. Ahora, ¿qué es un punto de inflexión? ¿Ok? Vamos a anotarlo aquí nada más. Punto de inflexión. ¿Qué es? Es un cambio de concavidad. Y como nosotros en la clase anterior vimos que a qué nos referimos con concavidad, ¿verdad? Cóncava o convexa. Estamos buscando un cambio en el de concavidad, es decir, que cambie de ser cóncava a convexa o convexa a cóncava. Sin embargo, vean que aquí no hay un trazo, ¿okay? En donde podamos definir que sea cóncava y convexa y que exista ese cambio, ¿verdad? Voy a ponerle un segundo pausa. Entonces vamos a ver un ejemplo de una gráfica donde sí posee punto de inflexión. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está. Veamos esta gráfica. ¿Ok? Es esta. Entonces queremos encontrar, ¿verdad? Un punto de inflexión en esta gráfica. Y evidentemente, como ya es un ejemplo de que les estoy dando específicamente para encontrar puntos de inflexión, aquí existe. Entonces yo quiero que ustedes nada más con eso que les acabo de decir, que ocupamos un cambio de concavidad, ¿verdad? La clase anterior ustedes, o yo les enseñé, ¿verdad? Que es donde la función es cóncava o convexa. Entonces yo quiero que ustedes en este momento observen y me digan dónde existe ese cambio de concavidad. Ok, según lo que yo veo es en 0,1. Exacto, es en 0,1. Entonces vean que en 0,1, ¿verdad? Que sería, si ya nos olvidamos del resto de la gráfica de la función y observamos solamente este trazo, ¿verdad? Que es lo que les estoy enseñando. Vemos que acá, ¿verdad? De -2 a 0 sería cóncava y de 0 a 2 sería convexa. Y está ese cambio, ¿verdad? De cóncava a convexa. Y además el punto está bien definido, ¿ok? Pero entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porque siempre que hablamos de puntos, de un punto, ¿verdad? Es un par ordenado. Entonces la respuesta sería 0,1. ¿Ok?
¿Alguna duda hasta acá? ¿No tienen dudas?